Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo una pintura de Rivera, famosísima, que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Yo las Alamedas las tengo asociadas con los valencianos. Mirad qué gracia. Este Diego Rivera se ha pintado a sí mismo como niño. Va de mano de la Catrina, que es el símbolo que tiene. Ya sabéis que los mexicanos tienen la muerte muy presente por los indígenas, que es una tradición, no lo ven como... Tengo todos los gatos aquí en cuanto me pongo a hablar. Lo ven como... No lo ven como una amenaza, sino como algo cercano, algo que está presente todos los días. Quizás lleven razón de alguna forma. Bueno, de alguna forma no, quizás lleven razón. Y el Día de los Muertos que ellos hacen, venden calaveras por todos sitios y tal. Entonces le hace figura central la Catrina, que lleva unas plumas... ¿cómo se llama? Unas plumas francesadas. Lleva el Quetzalcóatl aquí a modo de plumas también, y bueno, que está en primera línea, y él va cogido de la mano de la Catrina y como un niño, vestido como un niño, fue un niño bien, de familia bien, y a su lado arriba está Frida Kahlo, que lleva el símbolo del yin, el yang, y me parece que este es el caricaturista que hace famosa a la Catrina también en los periódicos. Esto es un mural. Yo tengo asociado, yo cuando oigo muralistas en México, y entonces tengo asociado José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, que me encantaba, yo que sé, Rufino Tamayo, tantos maravillosos muralistas, y tan de una época. Mirad el mural, el tamaño que tiene. El mural, pobrecillo, lo pintaron, y entonces el que lo pintó, que era el Hotel del Prado, en la Sala Versalles, pues cuando estuvo terminado no le gustó, le puso un tabique que lo tapó 7 años. Pero después Rivera era muy provocador, aparte de muy mujeriego, llegó a un acuerdo y entonces lo trasladaron a, ¿cómo se llama?, a recepción, donde está la entrada, un hotel de 5 estrellas, por supuesto, un hotel. Mirad, este mural, por favor, tengo los gatos que cada vez que me pongo a hablar se vienen aquí a pegar saltos. Yo no sé qué mosca les he picado aquí a los amigos. Este mural, por favor, ya, no peguéis más saltos. Este mural recoge, es como un resumen de la historia mexicana. Entonces, pues mirad, tenemos aquí a Hernán Cortés, que lo ha pintado con las manos llenas de sangre. En fin, está, yo que sé, Porfirio Díaz, Madero, Zapata. Mirad, he de deciros una cosa, amigos mexicanos, sé que me veis algunos. Por favor, ¿serías tan amable de dejar de pegar saltos? Mirad, Hernán Cortés, habría que... hay un archivo de Medina Sidonia, Madrid al-Sinat, en Cádiz, que es una preciosidad y tiene millones de legajos, y está esperando, son las crónicas de las Españas. Entonces, hablar de Hernán Cortés como se ha hablado, perdonad porque la iluminación está fallando. Hernán Cortés fue, no digo que fuera un bendito ni mucho menos, pero fue con low cost, bajo de presupuesto, a la conquista. Entonces, lo que pasa es que los aztecas eran tan sanguinarios que cuando llegó Hernán Cortés vieron las puertas abiertas y fueron ellos los que se aliaron contra un enemigo común. O sea, no es que el malvado, yo que sé, fulminó México, etcétera, etcétera. Allí era vivir, morir. Cortés era muy audaz, muy inteligente, y entonces lo que hizo fue pues ir contra el enemigo, ayudado por sus propios enemigos, que eran muchos, puesto que se dedicaban a hacer sacrificio humano a la bestia. Entonces eran gente que lo odiaban, y entonces vieron al español como el salvador. En fin, te curramos un tupido velo, porque es que esas teorías indigenistas de todo blanco y negro, pues francamente no. Todo tiene una segunda lectura. Mirad qué maravilla. O sea, no solamente pone José Martí, que fue libertador de Cuba, pero que en aquella época estaba también, era un escritor, un poeta maravilloso, estaba viviendo en México, estaba refugiado porque no había llegado su momento. Pone también al pueblo llano luchando. En México hay muchísimas lenguas.
maravillosas que están desapareciendo sencillamente porque las comunidades, bueno, por falta de inversión, porque para que se mantengan vivas, pues son lenguas orales, la mayoría hay que hacer una inversión, etcétera, etcétera. Y por otro lado, porque muchos de sus miembros pues emigran, los jóvenes buscando oportunidades en las ciudades. Entonces, claro, pues llega un momento en que esa aldea, pues cuando desaparecen los ancianos, pues desaparecen las lenguas, y son auténticos tesoros, pero ni una ni dos, montones de lenguas. Y a mí me produce una tristeza grandísima, porque eso sí que es un tesoro vivo. Y en fin, debían de luchar porque eso no se perdiera. Pero tienen una universidad muy poderosa. Y aquí yo he conocido médicos aquí haciendo el, ¿cómo se llama? La especialidad, tienen una preparación maravillosa. Mira, bueno, volvamos al cuadro, que si no me voy a poner a hablar aquí de México. Mirad, Rivera pintado, se pinta a sí mismo como un niño, Frida Kahlo como si fuera su mamá, lleva un sapo, lleva un paraguas, lleva un sapo que es con lo que jugaba de pequeño, dice él, un sapo en una rana, perdón, y después lleva también una serpiente, una culebra en un bolsillo. Aquí la Catrina. Aquí los diferentes, ¿cómo se llama?, gobernadores, porque sabéis que México estuvo invadido, me parece que en 1848, por los norteamericanos. Texas es México, y entonces él lo que hace es como un repaso y aparecen en su mural, aparece todo hijo de vecino. Estoy leyendo la historia de Zapata. Mirad, he de decir que me avergüenza, porque yo vi la película de Zapata de Marlon Brando, porque me gustaba Marlon Brando en su momento, que ya la película se había hecho yo que sé cuándo, pero bueno, me resultaba un actor fantástico. Pero yo no conocía bien la vida, la historia de Zapata, Emiliano Zapata, y es que me echaba las manos en la cabeza, porque resulta que lo mismo que cada país tiene como un modelo a seguir, ¿no? O sea, un modelo de sueño, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pues está el cowboy, ¿no? El hombre que está en las praderas, está tal, que con su caballo tal, sabe luchar contra la adversidad, contra la naturaleza, está en medio de la nada y tal. No, pues en México son los revolucionarios. El prototipo de soñación, ¿no? Pero es que yo estaba leyendo la vida de Emiliano Zapata, digo, madre mía, de mi vida, mi alma, mi corazón, con razón era revolucionario. O sea, nació en un pueblo con un nombre dificilísimo que no me acuerdo, pero resulta, era hijo de campesinos que tenían su tierrecilla y más o menos sobrevivían, pero resulta que esa zona era zona de los antiguos hacendados de cuando los españoles tenían todavía la escritura de los españoles, una hacienda gigantesca y tal. Entonces, como resulta que el ferrocarril pasaba por allí, por esa zona, pues sus productos tenían que ser competitivos, pero para que fueran competitivos necesitaban más volumen de productos. ¿Qué es lo que hacen? Ni cortos ni perezosos los hacendados. Pues le quitan la tierra a todos los indígenas, a todos los vecinillos que había ahí, que tenían sus tierrecitas y que sobrevivían con ellas. Se las quitan. Y no solamente que se las quitan, sino que lo obligan a ser jornaleros, o sea, gente que trabaja para ellos por apenas nada de dinero. O sea, yo digo, pues claro, pues con razón sale Emiliano Zapata. Emiliano Zapata lo que pasa es que fue traicionado, lo matan los suyos, pero eso era bastante habitual en la historia de los revolucionarios. Siempre había algún sicario que se le pagaba, porque claro, sus seguidores eran también gente modesta como él. Pero es que estoy leyendo la vida y digo, madre mía de mi vida, mi alma, mi corazón, si esto es dificilísimo. O sea, si lo normal es que, o sea, no es que hay un mal reparto de la renta, o sea, es que le robaron sus tierras a la pobre gente que sobrevivía con sus tierrecitas. En fin, yo digo, eso es para irse al monte y pegar tiros, no me hagáis caso. Bueno, mirad, la Catrina con la boa aquí de pluma. Madre mía de mi vida. Bueno, voy a ver si hablo un poquitillo del cuadro, porque lo estoy enrollando. Este mural está realizado por Diego Rivera en 1947. Tiene ya, él muere en noviembre del 57, me parece que con 71 años, 70, 71 años. En el 47 tiene 60 años. Y entonces
este mural lo confecciona con cierto escepticismo, porque él era del Partido Comunista, pero a pesar de ser del Partido Comunista lo expulsaron en 1929, es que era tremendo. Fueron amigos de Trotsky. Él tiene una trayectoria de Diego Rivera de mujeriego increíble. Estuvo viviendo con una rusa en París 10 años, tuvo una hija, no la reconoció, pero la mantuvo. Estuvo casado 3 veces y con una de sus esposas tuvo 3 hijos. Bueno, con Frida Kahlo no pudo, porque Frida Kahlo ya sabéis que tuvo un accidente de autobús y le atravesó una barra de acero, etcétera. Pero quiero decir que estando casado con Frida Kahlo seguía teniendo historias amorosas con otras mujeres. Yo no le veo, porque era feo como un sapo, tenía los ojos saltones y tal, pero le iba a hacer mucha gracia al hombre. Bueno, es que me está leyendo su biografía y he descubierto que estuvo muchísimo en España. Debía de ser una familia pudiente, porque su formación fue bastante en el taller de Chicharro en España, y también en el Prado, etcétera, y también estuvo viviendo en París, etcétera. Se dan cuenta que es que no es como nos movemos aquí en Europa de un país a otro, que son 100 kilómetros, 500, 1000 kilómetros, no, es que es de un continente a otro. Y estuvo varias veces en España, algunas veces, o sea, con dinero de su familia, otras veces con becas, etcétera, pero tuvo una buenísima formación. Pero cuando hace este cuadro, este mural de Alameda, él ya tiene 60 años y está un poquito de vuelta o sea, ya no contempla la realidad en blanco y negro, por decirlo de alguna forma. Es bastante escéptico y ¿cómo diría yo? Hace una lectura del pasado bastante sutil, más sutil que en otra época, porque él, por ejemplo, Rockefeller le encarga el mural de la entrada del Rockefeller Center, y cuando lo tiene acabado, pues le falta muy poquito para terminar, Rockefeller está contento, etcétera, etcétera, va y se le ocurre pintar a Lenin para terminar, porque él era un provocador nato. ¿Y qué hace Rockefeller? Coge y lo destruye entero y lo quita. Pero él, cuando vuelve a México, lo pinta exactamente igual que lo había pintado en Estados Unidos. Bueno, se ha conservado gracias a eso, a que él lo volvió a reproducir en su tierra. Bueno, esta obra que os cuento, que se llama, no me acuerdo el título, no sé qué, de la Alameda, Sueño de una tarde dominical, en la Alameda Central, 1948. La Alameda la crea un español, que no me acuerdo cómo se llama, que sale ahí también, sale en la foto de familia, en la Polaroid. Es la principal obra de exhibición permanente del Museo Mural Diego Rivera. Rivera tiene, como todos los artistas, como todos los cantautores, como todo el mundo, tiene bueno, malo y regular, pero tenía mucha gracia haciendo las cosas. El Thyssen tiene obras suyas, en Madrid hay bastantes piezas. Yo lo conozco porque hice un máster de pintura mural, y entonces copiábamos murales pues clásicos del Renacimiento y tal, y también copiábamos murales de Rivera, que son las indígenas que están llevando unas flores en la espalda, que son muy bonitos. Bueno, este mural se hace a iniciativa de un arquitecto que se llama Carlos Obregón Santacilia o algo así, y su ubicación original era el salón, porque los arquitectos tienen mano para que fuera del edificio haya una escultura o dentro haya tal. Son los poderosos ahora mismo. Y bueno, entonces lo hace en el Salón Versalles del Hotel El Prado, que era un hotel céntrico que se localiza en la Alameda Central. La Alameda Central, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, porque fue hecha en 1500 tal, me parece que en 1592, no estoy segura, y posteriormente lo tapan, cuando se termina de hacer lo tapan, porque al dueño del hotel no le gusta nada, y posteriormente es trasladado al vestíbulo del hotel. El mismo Rivera es el encargado de negociar, no le gusta nada que le hayan hecho eso a su obra. Y entonces en el vestíbulo del hotel va a estar hasta que es dañado por el terremoto de 1985, que fue tremendo en Ciudad de México, porque Ciudad de México está sobre una zona de lago y tal, y bueno, que de vez en cuando tiene, y aparte que es una ciudad pobladísima, y le pasa como a los japoneses, de vez en cuando tienen unos movimientos que se carga media ciudad, pero bueno, el de 1985 fue terrible. El mural fue rescatado en 1986 y trasladado. Es un trabajo de chino, Yo sé en teoría cómo se hace, pero es complicadísimo y carísimo. Pero para entonces ya era una pieza, como diría yo, muy valorada y muy apreciada. Entonces se traslada a su ubicación actual,
que es la de la Plaza de la Solidaridad, que es un espacio construido después de la demolición de un hotel que fue dañado seriamente, que es el Hotel Regis. Se escribe Regis, no sé si se dice Regis o Regis, se destruyó con el terremoto, el sismo que dicen ellos, durante el terremoto que tuvieron en 1986. Bueno, el mural representa 85. El mural representa, si hablara del mural largo y tendido, podría tirarme horas, porque hay tanta figura representativa de la historia de México, yo creo que no se deja ninguna en el tintero. He estado también leyendo la biografía de Madero y también me ha sorprendido muchísimo, y de Porfirio Díaz, ¿no? Como tanto Emiliano Zapata, que era pobrísimo, como Madero, luchan contra un enemigo común, que es Porfirio Díaz, que decidió ser como un dictador, o sea, reelegido y tal. Entonces, Madero es un hombre, un liberal de la época, y cuando llega al poder, lo que pasa es que se olvida, con la ayuda de todos, se olvida de la reforma agraria que tenía que hacer, de devolverle a los indígenas su tierra, y entonces, bueno, aquello pues no fue lo que era. Conclusión, lo detienen oficiales y tal, y cuando es custodiado hacia la cárcel tal, cogen y lo fusilan, lo matan, y pues, tienen una historia un poquito violenta. Los españoles tampoco podemos decir nada porque tenemos una historia de pronunciamientos militares tremenda, una historia violenta. Bueno, Diego Rivera aquí se autorretrata como un niño con los ojos saltones. Está graciosísimo. A ver si hay aquí. Os lo vuelvo a contar todo. No, pues no está. Sí, sí está. Mirad Diego Rivera y Frida Kahlo, que hace como si fuera su mamá. Los ojos que tenía de sapo, pero debía tener mucha gracia porque ligaba que no veas. Bueno, y es como un niño que está paseando por la Alameda Central, acompañado aproximadamente de más de 100 personajes de la historia emblemáticos de 400 años de la historia de México, como he dicho, Madero, Porfirio Díaz, Zapata. Bueno, ahí están todos, Churra y Merina, están los revolucionarios, los personajes históricos, Cortés, el virrey no sé quién, bueno, el arzobispo no sé qué menos, ahí están todos. El mural de Diego Rivera, una tarde dominical en la Alameda Central, la figura central es la Catrina. Esto muchas gracias que se llame Caterina, que va vestida a la francesa, con una estola de plumas que evoca el Quetzalcóatl, que dicen ellos, del brazo de José Guadalupe Posadas, que es el autor de... aquí. Y de la mano de Diego Rivera. ¡Uy, qué mal rollo! Bueno, pinta figuras históricas de distintas épocas y distintas procedencias. Pinta también el pueblo, la gente modesta. Se puede hacer una barrida. En función del lugar que ocupen, fulano, mengano, están todos... Bueno, está desde, yo que sé, un indígena anónimo hasta José Martí, que está exiliado en México, de Cuba, Frida Kahlo, a un autorretrato del propio Rivera de niño, como he dicho, con la rana y la serpiente. En el centro de estos 30 personajes de la historia de México está la Catrina, que es el esqueleto de la clase alta, que realmente lo que hace es una crítica social, vestida de gala, con sombrero francés, con sus plumas de avestruz, que representa la miseria, los errores, el fanatismo de los políticos, la hipocresía de toda una sociedad. Y de su brazo lleva a su creador, el caricaturista José Guadalupe Posadas, como he dicho antes, que populariza en la prensa la figura de la calavera. En Andalucía somos muy supersticiosos para esos temas, y los rusos ni os cuento, no se pueden nombrar. La Catrina lleva la mano a Rivera en su versión infantil. El artista se autorretrata como si fuera un niño y tiene detrás Frida Kahlo, que lleva el símbolo del yin y el yang, que hace como si fuera su madre. En su mano la pintora, por esta época, que era esposa de Rivera, cuando él tiene 60 años, está ya fatal, pues está con morfina, lleva el símbolo del yin y el yang, que es el logotipo oficial del taoísmo. Rodeado de estas figuras centrales aparecen escritores políticos, yo que sé, y demás gente escribiendo la historia de México. Todos escriben la historia de México, que están ordenados de forma cronológica. Aparece el americano que invade en 1848 México, a la izquierda se ve la conquista
de la época colonial, la independencia, la invasión. Está también Maximiliano de Austria, su esposa Carlota. Está la invasión norteamericana, la intervención europea. Sus protagonistas son gente como Hernán Cortés, el emperador Maximiliano, su esposa Carlota. Pero en el lado derecho muestra la revolución, que tienen una tradición de revolucionarios, que para qué están los movimientos campesinos, la lucha proletaria, y ahí están, por ejemplo, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz, todos están en la Alameda, todos están paseando juntos en una única dirección, en la Alameda Central, que tiene unos árboles así muy frondosos, y un kiosco que es centro de reunión de los domingos de la burguesía mexicana, que con el tiempo fue cambiando de clase social. Detrás de Diego Rivera está Frida Kahlo, que sostiene el jam, mientras lo abraza maternalmente. A la derecha se ve el saludo entre Manuel Gutiérrez Nájera y José Martí, que son los escritores de la época. Entre ellos están las figuras femeninas más notorias, que son la hija y esposa de Porfirio Díaz. Os digo que es como con la Polaroid, una foto de todo el mundo. Esto es que es muy simbólica. Este mural es muy famoso y quizás para mí el mejor. El sector izquierdo ilustra la conquista de la época colonial, la independencia, la invasión norteamericana y la intervención europea, eventos de los que la Alameda Central tiene una participación importante como escenario. Está Hernán Cortés, Fray Juan Zumárraga, Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe, que decía Octavio Paz, el virrey Luis Velasco de Castilla y el emperador Maximiliano con su esposa Carlota, como he dicho, Benito Juárez. Por en fin, si nombro a todos, aquí me quedo que nos dan la uva. El sector derecho evoca el movimiento campesino, la lucha popular revolucionaria. Aparece, como he dicho, Porfirio Díaz, Madero, Emiliano Zapata, Ricardo Flores, Magón y muchos más. Bueno, espero que os haya gustado, amigos mexicanos. Lo he tratado con todo el respeto del mundo. Sé que da para muchísimo más y alguna vez seguiré hablando de Diego Rivera porque tiene mucha molla. Bueno, hasta mañana.